Sí, muy buenos días. Recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy, 2 de diciembre. Ya estamos comenzando la Navidad, Héctor Guerrero. Sí. A ti no te gusta que yo diga la palabra bebiembre, pero es que el dominicano siempre usa ese término. Llegó bebiembre. ¿Qué tú crees de eso, Héctor Guerrero? Bueno, no, decíamos justamente que habíamos empezado ya en esta hora de transición entre 10 y 11, entre el rumbo de la mañana y el recetario de Guerrero Heredia, y poníamos el tema del día. El tema del día es el estrés, la úlcera péptica, y como tú dijiste, yo no le había puesto el segundo ingrediente más importante para que una úlcera saliera, que es el que usted le acaba de poner, Sidney Espinosa. El romo. El romo en sus diferentes versiones, porque al final todo es romo, todo es alcohol. Puede ser en forma de whisky, en forma de ron, en forma de tequila, de vino, de cerveza, de sake, de lo que usted quiera, de aguardiente, de pisco, del otro, ¿cómo se llama? El ágave, licor de ágave, lo que sea. Al final es alcohol. Y justamente hoy tenemos al doctor Sidney Espinosa, quien es médico gastroenterólogo, el hombre que ve al cuerpo desde la boca hasta el ano. Sí, Héctor, y también, Doctor Sidney Espinosa. como tú dijiste, el estrés. Ahora mismo mucha gente está bajo estrés porque estamos en una pandemia. ¿Y qué pasa en el estrés? Como Ricardo Nieves, tú dijiste, el estrés, el cerebro manda un mensaje a las células parietales del fundo gástrico y aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Y el aumento de la secreción de ácido Ay, mi clorhídrico madre. hace que se produzca más pepsina y eso favorece a que se produzca una lesión, porque en realidad la úlcera es cuando se lesiona la capa mucosa y llega hasta la submucosa. O sea, el cuerpo pierde una parte de él, porque la úlcera no solamente a nivel del estómago, a nivel gástrico, sino que también tú puedes tener úlceras en la piel, úlceras de decúbito por estar Pero, calentado. Pero en Sidney, este caso, Sidney, por ejemplo, Sidney, pero para que la gente entienda, la úlcera es un hoyo que se le hace, la úlcera es un quemón. ¿Qué es lo que es la úlcera? O sea, porque uno la siente como un quemón en el estómago, ¿verdad? es como Entonces, ¿qué es lo que es la llaguita, úlcera? como una llaguita que se produce en el estómago o en el duodeno. Es como una pequeña llaga para que la gente entienda que cuando esa heridita solamente afecta la capa superficial, la capa mucosa, se llama gastritis, pero cuando pasa a la submucosa, entonces la llamamos úlcera y se caracteriza por eso, porque produce, como tú dijiste, dolor, sensación de acidez, malestar, pero en estos momentos donde hay tanta gente estresada también por cuestiones políticas, también aparecen las úlceras porque el estrés es un factor coadyuvante de las úlceras. De hecho, Héctor, Buenos días, doctor Amaury de hecho, tú sabes, García. de hecho, buenos días, Sidney Espinosa y Rabadulla. Héctor, tú sabes que existen las úlceras de Cooling y las úlceras de Cushing, asociado, No, por de ejemplo, curling. Pero espérate, papá. No digas las esa úlceras de palabra. Curling, Cushing y de Cooling, que son, Curling. ajá, y de, curling, Curling, bueno, curling. curling. compadre, oiga, Pero usted dígale, escúchame, papá, porque es que, espérate, que en Altamira, oye, Es es que él está diciendo una curling. mala palabra ahí casi. Tú estás diciendo una mala palabra. ¿Cómo Cooling, se dice? exacto. Cooling. Curling. bueno, pues dígale entonces de Curling. Las de Cushing son producidas por los traumatismos cráneoencefálicos. El paciente hace Entonces, una úlcera y tiene sangrado gastrointestinal alto o sea que por un a trauma consecuencia del traumatismo craneoencefálico severo. severo, Y los pacientes que se queman, los pacientes que sufren quemadura. quemaduras extensas en su superficie, también hacen úlceras por estrés. Los antiinflamatorios que usan mucho Entonces, fíjate las cómo personas reacciona. también es una causa de úlceras. Todos los antiinflamatorios no esteroideos, que lamentablemente lo usan más nuestros viejitos, a Mauri, Uh-huh. ya después de 3 meses No, de cuando uso. tú vayas a referirte a viejitos, no menciones la palabra, el nombre a Mauri, tú dices Eladio. Eladio, Tú dices viejito, entonces dices Eladio. No, Porque, es que porque mira, no, el doctor Héctor Guerrero Heredia, que cumplió en estos días no, algo ya por se ahí está. por los 50, No, pero se muchacho dice joven. que los 50 años es la nueva juventud. ¿Qué tú crees de eso, Héctor?
Totalmente cierto, pero todavía no lo he sentido. Una cosa es que lo digan, porque oye lo que pasa, tal vez la generación de ahora, que tiene 20 años, que le ha puesto el nombre de juventud de los 55, lo va a tener, pero nosotros que pasamos tanta mala noche, nosotros que no nos hemos tomado los tragos pertinentes, sino los repertinentes. ¿Tú tienes tragos atrasados o tragos pendientes? No, todo lo contrario, todo lo contrario. No, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que en la época de los 80 se bebió demasiado, se fiestó demasiado y después vino uno a durar casi 20 años. Yo tenía un trabajo que yo amanecía cada 2 días. Uy, uy, uy. O sea, yo en la década de los 90 en la Clínica Abreu, como jefe de servicio en Clínica Abreu, entre el año 92 y el año 97 que me fui, esos 5 años, óyeme, uno amanecía cada 3 días y era estudiando para los exámenes, las malas noches. Óyeme, los 55 de uno no son los 55 No. de otros, de otra forma, y tú lo sabes. Así es, así es. Entonces, ¿Cómo? digo que así es, no hay lugar a duda. Cada vez que tú te comparas Sí. con una persona de tu generación, en términos, por ejemplo, productivo, el médico comienza a producir dinero sobre los 30 y pico, aún graduándose a los 20 y poco. Así Aún es. graduándose a los 20. ¿A qué edad yo me gradué, por ejemplo? Yo me gradué de médico a los 23 años. 23 años tenía yo. ¿Y a qué edad terminaste la especialidad? ¿Tú entiendes? O sea, yo empecé a producir dinero, porque después que yo hice medicina general, entonces yo tuve que hacer 6 años de neurocirugía, pero hay que poner el año de la pasantía, 2 años de su especialidad fuera del país. O sea, tú estás hablando ya de 10 años. De 10 años sin producir dinero prácticamente. Sobre los 30 y pico. Lo mismo pasó contigo, Héctor. Por ejemplo, yo me gradué a los 25. Claro. A los 29 ya yo era gastroenterólogo, pero cuando ya yo pensaba comenzar a trabajar, me fui a hacer una subespecialidad. Por eso, entonces, todavía a los 32, por eso, estamos hablando de lo mismo, un año más. Pero óyeme. ¿Y tú, Héctor? Bueno, óyeme, yo me gradué de médico en el año, yo terminé en el año 92. Ajá. Coge por ahí. Del 92 al 93 hice la pasantía. Después en el 93 estaba trabajando en la Clínica Abreu, fui hasta coordinador del cuidado intensivo en aquella época, de los que amanecíamos. Duré 5 años trabajando en la unidad de cuidado intensivo en la Clínica Abreu. De ahí, entonces, después de esos 5 años de entrenamiento, me voy a finales del 96 a los Estados Unidos. Hago 2 años de medicina interna y después hago los 4 completos de psiquiatría. O sea, yo regresé al país, imagínate tú, yo regresé al país en el año 2002. Quiere decir que el entrenamiento mío en medicina comenzó en el 84 y terminó en el 2002. Y terminó en el 2002, o sea, 18 años. Le corrijo a los dos. El entrenamiento de nosotros en medicina todavía no ha terminado. Bueno, el entrenamiento formal. Uno tiene que leer, claro, todos los días tiene que actualizarse, todos los días yo me doy cuenta. Por ejemplo, la semana pasada, Héctor, tú me enviaste un artículo científico que produjiste junto con otros colegas. Entonces, sí, el trabajo de investigación, tú te imaginas la cantidad de información que tú, para producir un documento, tienes que revisar. Imagínate tú. Ya, lo que tienes que leer, pero el trabajo que tienes que hacer de campo, o sea, realmente es un trabajo intelectual permanente, como dice Signy, pero la parte formal tuya, entonces estamos hablando de 18 años. No, pero oye lo interesante. Sí. Ese estudio que yo a Signy le hablaba desde hacía muchos años, comenzó en el 2008 y es 10 años después, una década después, 2018. Inclusive el que generó el test murió, que era mi compañero José Luis Teijeiro. Oye esto, tuvimos que durar 10 años recopilando los datos de 5.400 pacientes para que en el 2018 se iniciara lo que se llama la inferencia, el estudio verdadero. Duramos casi 6 meses y todavía
todos los días se está generando posiblemente un estudio diferente, porque fue que acumulamos una data de 5.400 pacientes. Entonces, como tú dices, uno terminó de prepararse, pero bueno, yo continúo también, inclusive en el área de la filosofía analítica, yo sigo estudiando diariamente. Entonces, si tú no tomas el estudio como parte de tu vida, no lo vas a hacer, porque 18 años preparándote no es paja de coco en ese sentido. Y todos ustedes lo tienen igual. Por eso yo te digo, los 55 míos no son los 55 de una persona qué sé yo, que lo haya cogido más Contemporánea suave, a ni ti. que haya amanecido. Contemporánea a Es ti. que O sea, nosotros los médicos nos sometemos a más estrés, Claro. más horas de trabajo, más horas de estudio, menos Las amanecederas. remuneración económica, menos momentos de ocio. Entonces, cuando venimos a tener alguna adquisición que prácticamente a partir de los 40 años ya tenemos muchas responsabilidades familiares, laborales. Así es. Somos mártires, pero no hemos vivido la vida que vive el común denominador de las otras gentes. Óyeme, Sidney, a Mauri, Ajá. te voy a decir algo. Los amigos míos que están ahí, que son los famosos abogados en este país, era que me mantenían a mí en los años 90. Ellos me prestaban, porque ellos a los 4 años de haberse graduado en la Universidad Iberoamericana estaban ganando cuarto. Lo que pagaban la cuenta, lo que pagaban la cuenta. Oh, pero claro que sí. Nunca tenían cuarto. Pues, no, yo tenía uno que me tenía un semanal. Yo tenía un amigo que me tenía un semanal. Sí, un semanal. Me daba un semanal. Ese semanal no daba para muchas cosas, porque tú ibas a Neón, la entrada eran 100 pesos, te tomaba 2 cubas libres, gastaba 350 pesos y ya se te fue el semanal. Y 7 pesos me daban a mí para la gasolina del carro. Con esos 7 pesos yo tenía que ir. Diga usted, señor. Y venir durante la semana. Se le zafó a Sidney. Andaba en carro. Tú sabes. Andaba en carro. Tú sabes, se le zafó. No. Se le zafó a Sidney. ¿El qué? Sidney mencionó la discoteca que es el símbolo del popi de los años 80. Te digo. Esa discoteca era Neón. Neón. Pero era la más popi de todas las discotecas de los años 80, que era Neón. Así mismo es. Bueno, recetario doctor Guerrero Heredia. Héctor, antes de continuar con el tema del día de hoy, interesante por demás, y yo digo que al lugar en la agenda del día está el síndrome ulceroso. La gente, ustedes los gastroenterólogos hablan de un síndrome, ¿verdad? Síndrome ulceroso péptico. Siempre le ponemos el apellido péptico porque tiene una relación directa con la pepsina. Con el psiquiatra, voy con el psiquiatra, con el doctor Héctor Guerrero Heredia. Los trastornos de Hello. Sí. Sí, estoy aquí. Los trastornos de ansiedad. La gente dice, yo me siento nervioso, estoy ansioso, yo no paro de sudar las manos, yo empiezo a comer. Y finalmente esas personas terminan con un desenlace donde el gastroenterólogo, ¿cuán frecuente es que la correlación de ese paciente ulceropéptico y psiquiatría, trastornos de la salud mental? Mira, posiblemente fuera del dermatólogo, porque recuérdate que la piel es el mismo cerebro central, ¿verdad? Exacto. El sistema nervioso originado del ectodermo y piel, ¿verdad? Así mismo, la piel es el mismo cerebro que nos cubre. Después de la piel, el sistema que más se relaciona con el sistema nervioso es el gastrointestinal. Tanto así que la gran teoría de Freud sobre prolactina dopamina, que comienza cuando el bebé comienza a lactar, hace esa inferencia que yo le estoy planteando. Miren, todas las enzimas de gastrointestinal, por ejemplo, la colecistoquinina, la pepsina, ¿cómo se llama la de la bilis principalmente? Pepsina, la otra, me falta una, que no es la colecistoquinina,
Bueno, me falta una. El vasointestinal, el péptido vasointestinal. Eso, todos tienen acción central. Todos trabajan también en el cerebro. La serotonina, ese neurotransmisor que ustedes me escuchan hablar tanto, está en todos los lugares, en cantidades industriales, tanto en los intestinos como en la pared gástrica. La Entonces, serotonina inclusive estimula el aumento de la secreción gástrica y la colecistoquinina la inhibe. Entonces ahí hay un equilibrio entre lo que te produce tu cerebro y lo que produce la vía digestiva. Ahí va. El estrés produce un aumento de la producción gástrica de ácido clorhídrico por una estimulación directa por el sistema vagal. Entonces, eso produce una acción de ese ácido clorhídrico y se comienza a comer el estómago. Y comerse el estómago produce lo que está hablando Sidney Espinosa hoy, de la úlcera péptica. Uno de los primeros indicadores de estrés y somatización es el sistema gastrointestinal del doctor Sidney Espinosa. Sí, en otras palabras, lo que tú estás diciendo, es que muchos pacientes inician su trastorno de enfermedad o de trastorno mental con síntomas gastrointestinales. Muchísimo. Es que la forma más común de nosotros ver el ataque de pánico es después que va al gastroenterólogo, al cardiólogo, al ginecólogo, al dermatólogo. Y de ahí entonces dicen, no, pero vete al psiquiatra. Eso es el pan nuestro de cada día. Mira, Héctor, algo tan importante como lo que tú dices es que muchas veces nosotros tenemos pacientes ulcerosos y los ponemos en tratamiento constante con inhibidores de bomba, le tratamos el helicobacter, le suspendemos los antiinflamatorios, le suspendemos el ácido acetil salicílico, la aspirina, y el paciente no se cura de la úlcera. Hasta que nosotros no hacemos la interconsulta con el psiquiatra y el psiquiatra estabiliza esa secreción de ácido que manda el cerebro a las células parietales del fundo gástrico, el paciente no se cura. Si el paciente no duerme y no tiene una buena atención psiquiátrica, ese paciente va a producir, no se le va a curar la úlcera. Si el paciente es ansioso, va a comer a deshora, no se le va a curar la úlcera. O sea que yo pienso que el tratamiento de la úlcera debe ser multifactorial y ustedes los psiquiatras tienen una ayuda muy importante para nosotros los gastroenterólogos en el tratamiento de las úlceras. Inclusive antes le daba diazepam a los pacientes con úlceras. No sé si ya no se hace, pero se mantenía. Pero fíjate que hay dos fármacos, tanto el alprazolam, y son de laboratorios amigos nuestros, laboratorios Roemer, tienen el Duazolam Plus, y los laboratorios SUE tienen lo que le llaman el Alplax-Net y el Alplax Digest. El Digest. Es el Digest. Esos son fármacos que se usan para la ansiedad, pero también ya tienen estimuladores y estabilizadores del sistema gastrointestinal, de la motilidad uno, y el otro tranquiliza un poco. Entonces, fíjense cómo se relaciona directamente estrés y sistema gastrointestinal. Señores, una de las formas de uno decir que tiene miedo es, tengo diarrea. Entonces, fíjense cómo hay una idea general de que miedo, fobia, es sinónimo de diarrea. Te puedo hacer una pregunta, Héctor, tú como psiquiatra. ¿Tú crees que ahora mismo muchos políticos le está aumentando las secreciones del ácido clorhídrico y de la pepsina? Isidro,